Bien, hermanos, hemos comenzado esta serie que ha estado animada con estos dramas que el Ministerio de Drama nos ha ido preparando, y así será hasta el domingo de resurrección, que estaremos recordando el momento en que el Señor resucitó. Y este sería el tercer mensaje. Hemos titulado la serie En sus pasos. Quiere decir que vamos a estar mirando la vida de Jesucristo, los pasos de este Señor aquí en la tierra, según está narrado en la palabra de Dios, los evangelios. Hay muchas cosas que no están narradas ahí y es imposible saberlo. Pero lo que el Señor quiso que supiéramos está escrito. Y de eso vamos a estar analizando la vida de Cristo como un testimonio para nosotros imitar. Así que no se trata que vengamos aquí a dar una clase de historia para aprender más solamente de la vida de Cristo. No se trata de tener más conocimiento, aunque definitivamente sí aprendemos, ¿verdad? Cosas nuevas. Sino se trata de reconocer cómo esa vida es un ejemplo para nosotros seguir y pedirle la ayuda al Señor, porque esto es un culto de adoración, ¿verdad? Para que nosotros podamos imitarle, que es lo que precisamente Él espera de nosotros. En lo que vamos a ver hoy es un momento muy importante en la vida de Jesús, en el comienzo de su ministerio, y está narrado tanto en Mateo, en Marcos como en Lucas, pero vamos a buscar la versión de Lucas, como él lo presentó en el Evangelio, que se le ha puesto su nombre, el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 4. Así que le invito a buscar en sus Biblias en Lucas capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Así que vemos aquí un momento especial en la vida de Cristo, en el cual Él está en ayunas, buscando el rostro de su Padre por 40 días, preparándose a su ministerio. Si vemos en el versículo 1, vemos que dice: cuando volvió del Jordán. Y sabemos lo que pasó en el Jordán. En el río Jordán fue bautizado el Señor Jesús por Juan el Bautista. Quiere decir que inmediatamente que fue bautizado, lo cual demuestra lo importante que es el bautismo en la vida del cristiano. Y no sé quién pueda decir que no necesite bautizarse, cuando vemos que el propio Señor Jesús nos dio ejemplo del bautismo. Quiere decir que Él fue obediente en todo para darnos ejemplos a nosotros, y comenzando su ministerio ya adulto, como ustedes pueden ver, fue bautizado. Y ese es el ejemplo de los que queremos seguir al Señor también. Aceptamos a Cristo y ese día fuimos perdonados de nuestros pecados. Queremos obedecer al Señor, queremos ser discípulos de Cristo, debemos ser bautizados. Y inmediatamente después Él comienza este periodo, esta etapa de búsqueda del Señor, del Padre, estar preparado espiritualmente. Y en ese proceso, aparentemente o al final de este periodo de 40 días ya ayunando con hambre, viene este momento de la tentación. Es interesante que Mateo, cuando habla de esto, dice: fue llevado al desierto para ser tentado. Quiere decir que tanto Marcos como Lucas dan la impresión de que efectivamente la tentación fue parte del proceso de Dios, el Padre, para preparar a su Hijo en su ministerio. Pero aquí, en Mateo, da todavía más fuerza el hecho de que sí era necesario que el Señor fuera tentado en todo, sin pecar. Y todo este proceso preparativo incluyó la tentación. Dos cosas importantes de esto en cuanto a este concepto. Primero, la tentación viene de Satanás, no de Dios. Segundo, el ser tentado no es pecar. Cristo fue tentado y no pecó, es el Hijo de Dios. Lo que es pecar es caer en la tentación, ceder a la tentación. Y tercero, fue el mismo Espíritu Santo quien llevó a Jesús al lugar y a la circunstancia en la cual fue tentado, lo cual nos quiere decir que el plan de Dios es permitir que nosotros seamos tentados.
Así que son cosas un poquito complicadas porque diríamos, bueno, si el Señor no quiere que pequemos, ¿por qué nos tientan? ¿Verdad que sería más fácil? Sin embargo, el plan de Dios, y comenzó ese plan con su propio Hijo, es que no pequemos a pesar de que seamos tentados. Quiere decir, hermanos, que efectivamente es parte de la vida, no tiene solución, vamos a ser tentados, punto. Pero además de eso, además de que es parte de la vida y no tiene remedio porque somos de carne y hueso, tenemos esa naturaleza de pecado heredada de Adán, quiere decir que siempre a la larga vamos a ser tentados, pero además de eso podemos decir, mirando este texto, que inclusive es el plan de Dios. Es el plan de Dios el permitir ser tentados. Él no nos tienta, Él nos prueba. Y la forma de ser probados, no siempre, pero incluye el resistir la tentación, el ser tentado. Así que debemos de tener eso claro en nuestras vidas y reconocer que si lo hizo el Espíritu Santo, llevó al Señor a estas circunstancias, evidentemente nosotros, hermanos, también pasaremos por eso más de una vez. Por consiguiente, podemos decir que esta historia nos conviene a nosotros estudiarla muy bien. Porque este es el ejemplo de nosotros a seguir para salir victorioso como Cristo salió victorioso de esta prueba. Queremos salir victoriosos, ¿verdad que sí? No queremos caer en la tentación, ¿verdad que no? No queremos vivir en el pecado, no queremos caer. Cristo no cayó, por consiguiente lo que Él hizo y la forma en que Él funcionó definitivamente es interesante, es importante para cada uno de nosotros. Y efectivamente el hecho de que Dios nos prueba y el hecho de que Dios permita que seamos tentados no significa que Él no nos ama. Significa que Él nos ama mucho. Significa que Él, ya que somos sus hijos, no nos quiere dejar en la condición de unos hijos inmaduros, de unos hijos que no sepan cómo enfrentar la vida. Él quiere que desarrollemos, Él quiere que maduremos espiritualmente. Y como nosotros queremos eso de nuestros propios hijos, queremos que se desarrollen, queremos que ellos crezcan, no queremos que se queden babies toda la vida, ¿verdad que no queremos eso? El Dios nos ama tanto y Él quiere que crezcamos. Y lo cierto es, no me pregunten por qué, lo cierto es que la forma en que crecemos es a través del sufrimiento, a través de las pruebas y a través de las tentaciones. Y salir victorioso de las tentaciones. Y por eso podemos decir que no es una muestra de que Dios no nos ama, es todo lo contrario. Dios Padre amaba a su Hijo. ¿Sí o no? Claro que lo amó al máximo. Sin embargo, el mismo Espíritu llevó a Cristo a este lugar para ser probado y para ser tentado. Así que es parte de la vida cristiana, es parte de la vida de los hijos de Dios. Alguien dirá, bueno, y los que no son hijos de Dios serán tentados. Bueno, el problema de los que no son hijos de Dios es que viven en el pecado. Realmente ellos son esclavos de la carne, son esclavos de sus vicios, son esclavos de sus costumbres. Quiere decir que el Señor no va a perder tiempo en tentar a que ya está caído. O bueno, no tentar, a permitir o a probar, vamos a usar la palabra correcta. Dios no va a perder tiempo en probar al que ya está caído. Ese está en el piso, ese no es hijo de Él, ese está en el pecado. Ahora, en el momento que sale de esa condición y entra en su familia y se hace hijo a través de la fe en Cristo, ahora sí es mi hijo, ahora sí es mi responsabilidad, ahora sí quiero que madure y ahora yo lo voy a probar. Voy a permitir que el diablo lo tiente. Porque quiero de él una vida fortalecida. Y así vamos a decir que funciona. Ahora, ¿cuál fue la primera tentación, el primer ataque de Satanás? Y por cierto, qué interesante que es Satanás quien se ocupa de este trabajo de tentar. Vamos a decir que Dios lo permite.
pero Dios no es el que tienta, el diablo es el que tienta. Y déjeme decirle, lo hizo con el Señor y lo hizo también con nosotros. En su casa, vuelvan a leer la lectura bíblica que está en el boletín que se leyó en el culto. Vuelvan a meditar en esa palabra. Para que reconozcamos que igualmente que Satanás se ocupó de Jesús y de tentarlo, es Él, con sus huestes satánicas, quien también se ocupa de tentarnos a nosotros. Así que no creen que el asunto de Satanás fue solamente con Cristo. El asunto de Satanás, del diablo, de sus demonios es también con nosotros. La lucha es con Él. ¿Estamos conscientes de eso, verdad? Y si no está consciente, medite en ese texto. No es el mensaje, así que no voy a detenerme ahí. Fue la lectura bíblica del culto de hoy. Vayan a ese texto, medítenlo y vean, comprueben una vez más que es la realidad nuestra. Si el Señor Jesús tuvo que luchar con el diablo, nosotros también. Y ese enemigo, el día ya cuando fue vencido por Cristo en la tentación, no descansó ni con Cristo ni descansa con nosotros. Él insiste y efectivamente Él lo atacó. Y vamos a ver el primer ataque ahí en el versículo 3. Tenía que ver con el hambre que él tenía, con su debilidad física, carnal. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Así que aquí él tenía una debilidad física en su carne. No está hablando en el término carne espiritualmente hablando, sino materialmente hablando. Su cuerpo necesitaba comida, su estómago estaba vacío. Y aprovechando esa realidad que el Señor estaba pasando, pues entonces Él le viene con esta solución. La solución del diablo. Definitivamente no había nada malo en comer. Después que terminara su ayuno, él estaba ayunando, estaba buscando el rostro de Dios. No había nada malo para el Señor convertir una piedra en pan o comer lo que sea. El problema era que en ese momento él debía de priorizar no el plan de Dios para su vida, que era estar en ayuno buscando el rostro de Dios, sino priorizar en su vida, obedeciendo a Satanás, de saciar su hambre. Y déjeme decirle, ¿cómo se puede aplicar esta historia a nosotros? ¿Cómo el diablo nos puede tentar a nosotros? De que algo importante, es más, no solamente importante, algo vital, como es la comida, pudiera ser una tentación. Cuando algo vital, como es la educación, bueno, la educación no es vital, pero es importante, o el trabajo, o la necesidad de tener dinero, casi que eso es vital. Si no tienes dinero, que no puedes ni moverte. Cualquiera de estas cosas que son necesarias, como comer es necesario, pudieran convertirse en una tentación. Cuando eso se convierte en la pasión, en la prioridad número uno de mi vida, y dejo todo lo que tiene que ver con mi aspecto espiritual, con la obediencia a Dios, con la gloria a Dios, en un punto secundario. Y eso es precisamente lo que Satanás está pidiendo aquí a Jesucristo. En este momento ocupa de tu cuerpo, ocúpate de comer, ocúpate de ti. Tienes una necesidad, tienes hambre y yo te la estoy ofreciendo. Haz el milagro. Ocúpate de eso. Y déjenme decirle, hermanos, que es una tentación en la cual es muy fácil caer. Los que nos gusta comer, que estamos aquí, no levanten la mano. Si tenemos hambre, es fácil caer en esa tentación. Pero y no estoy diciendo que comer es pecado, porque no estaríamos muertos todos aquí, ¿no? Estoy diciendo en algo que es una necesidad real. El diablo lo use para que eso sea lo primordial de mi vida, dejando atrás el plan de Dios. Que eso sea de todo lo que yo me ocupe. Y hablé del dinero, el dinero es necesario. Pero ¿qué si el dinero se convierte en el afán de mi vida y lo pongo por encima de Dios y lo pongo por encima de la familia y lo pongo por encima de otras cosas?
Estoy cayendo en la tentación por la necesidad del dinero que tengo, que es real, y todos tenemos que trabajar y buscar el dinero para comprar nuestro sustento y pagar los biles y hacer todas estas cosas. Cuando caemos en esa tentación de que eso sea la prioridad de mi vida, cuando eso se convierta en mi Dios, cuando eso se convierta en un ídolo, entonces estoy cayendo en esa tentación. Entonces el diablo ganó esa batalla conmigo. ¿Por qué? Porque ahora ya no es glorificar a Dios, ya no es servir al Señor. Ahora todo el tiempo, todos los talentos, todos los recursos, todos mis esfuerzos es por la comida, por la ropa, por la casa, por la comodidad, por esto y por lo otro. No cosas malas. No estoy hablando de cosas malas. Comer no es malo, comer es necesario y es rico. Pero cuando eso se convierte en el afán, en la prioridad de mi vida, cuando Satanás me pone eso como es lo primero y lo único, o lo principal que tienes que resolver y lo demás se queda atrás. Y déjenme decirles por experiencia propia, si no nos forzamos en poner a Dios primero, se va a quedar fuera. Si no nos esforzamos en sacar con prioridad un tiempo para orar, y lo hacemos diariamente, conscientemente, y lo dejamos para el final, lo más probable es que se quede fuera. Y pasa el día y no oramos, y pasa la semana y no oramos, o no buscamos el rostro del Señor, o no estuvimos meditando en su palabra. Hay que priorizarlo, porque es que cuando nos metemos en el engranaje del día, ya usted sabe cómo es eso. Empatamos una cosa con la otra y corre para aquí, corre para allá. En este país hay muchas cosas, pero el tiempo aquí se fue. No sé dónde está. Por consiguiente, hay que ser muy buen administrador del tiempo, para en este tiempo que tenemos, el Señor tenga el primer lugar. Las cosas que son de valor eterno queden en primer lugar. Porque lo cierto es que podemos estar muy gorditos y bien alimentados, podemos estar viviendo en una casa muy cómoda, podemos tener una educación tremenda y muchos títulos colgados en nuestras paredes, pero tener una vida miserable espiritualmente, una vida inmadura espiritualmente. Puede ser que nuestros tesoros en el cielo estén vacíos y a la larga son los que van a durar por la eternidad. Porque ninguna comida, ni ningún carro, ni ninguna casa, ni ningún título nos los vamos a poder llevar. Sin embargo, los tesoros hechos en el cielo, que se hacen cuando priorizamos las cosas de Dios primero en nuestra vida, y allí invertimos tiempo, y allí invertimos talentos, allí invertimos dinero en estas cosas que son de valor eterno, entonces maduramos espiritualmente y la vida, tengamos mucho, tengamos poco, se hace mejor. En todo sentido. Hay satisfacción de vivir, porque somos seres humanos hechos a semejanza de Dios, y aún los sufrimientos y aún los problemas que siempre van a venir no nos van a quitar ese gozo. No nos van a quitar esa bendición. Las cosas que hicimos que glorifiquen a Dios. Ninguna de estas otras cosas, aunque son necesarias, repito, aunque son necesarias, son importantes y algunas vitales, como es el caso de comer, ¿no? Ninguna de esas cosas van a satisfacer el espíritu como lo hace el Señor. ¿Y cómo respondió el Señor? ¿Cuál fue el contraataque? Porque lo lindo de este ataque de Satanás es que el Señor no tuvo una defensa solamente, o sea, no estuvo solamente a la defensiva, sino la forma en que el Señor se defendió fue contraatacando al enemigo. Y vamos a ver qué dice el versículo 4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Así que, ¿cómo se defendió el Señor y cómo contraatacó al Señor? ¿Usando qué cosa? La palabra de Dios. Con razón ahí en Efesios habla de la espada del Espíritu. La espada para defendernos. Por eso, hermanos, es imprescindible
conocer la palabra de Dios. Yo me siento tan complacido de la bendición que tuve, y fue una bendición que no todos han tenido. Yo tuve esa bendición de empezar a aprender la Biblia cuando tenía 8, 7, 6 años. Me obligaron prácticamente a aprenderme los libros de la Biblia, que todavía me sé. Tuve que aprenderme textos bíblicos de memoria, los embajadores del rey. Y todas esas cosas que tuve que hacer en la juventud y en la niñez, ahora son el mayor tesoro de mi vida. Porque lo cierto es que ya la mente esta que tengo ahora no es la misma de aquella época. Y no estoy justificando aquello que ya yo estoy viejo y no puedo aprender nada. No, sí se puede. Pero definitivamente con un doble de esfuerzo. Hermanos, conocer la Biblia, aprenderla, meditarla para profundizar en ella. Aunque le pase lo que a mí, ojalá que no, pero a lo mejor le pasa lo que a mí, que se me olvida dónde están las citas. Se me olvida dónde está, pero sé que es palabra de Dios y está aquí. Y es la que uso. Porque cuando estoy en problemas, lo digo, Filipenses 4:13. Lo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Lo importante es el conocimiento, tener esa palabra, hermano, viva en la mente y en el corazón, porque sí me va a hacer falta. Fíjense que no era la interpretación de la palabra lo que dijo Cristo allí. Fue que la citó de memoria. La palabra de Dios, la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre. Quiere decir que la conocía. Y de esa forma se defendió del ataque del enemigo. Si Cristo lo hizo, hermanos, es también responsabilidad nuestra. ¿Qué responsabilidad tenemos con nuestros hijos? No solamente lo que aprenden y traerlos a la iglesia, a la escuela dominical, a los programas de la iglesia, sino masticar esto y mantenerlo en nuestras casas. Pero no por ellos solamente, nosotros también, que vamos también a ser tentados, ellos lo van a hacer y nosotros lo somos. Por consiguiente, se hace necesario. Ahora, esta palabra de Dios, cuando la tentación es comer, cuando la tentación es suplir necesidades físicas reales o necesidades intelectuales, etcétera, la respuesta es esta: no solo de eso yo vivo. Un perrito, un gato, un caballo, una vaca, sí, llena de la barriguita y todo, va a estar feliz y contento allí. Pero yo no soy vaca ni caballo, yo soy un ser humano, creado a la imagen de Dios. Por consiguiente, eso no es suficiente. Tengo un espíritu a la imagen de mi Creador que no se alimenta con comida física. Tengo un espíritu que no se alimenta ni tan siquiera con conocimiento intelectual. Tengo un espíritu que se alimenta solamente de la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor está respondiendo al Satanás en esta tentación. No, eso es importante, pero no es prioridad en mi vida, porque hay cosas más importantes que esa, que no se alimentan, que no se llenan con lo que entra al sistema digestivo o al sistema cerebral. Funciona con lo que llega al corazón a través del poder de la palabra de Dios. Por consiguiente, esa va a ser mi prioridad. Esa va a ser la prioridad 1. A la larga, yo sé que Dios va a proveer en mi mesa y en mi casa no va a faltar el pan. Y no voy a ser negligente en el caso sobre todo de los hombres en ser proveedores, responsables para nuestros hogares, nuestras esposas y nuestros hijos. No voy a ser negligente, claro que no, voy a ser trabajador, voy a ocuparme. Pero ¿sabes qué? Esa no va a ser mi prioridad. Porque yo no solo de pan vivo, ni mi familia necesita solo pan. Necesitamos algo más, que es la palabra de Dios, lo que alimenta el espíritu de la palabra, de toda la palabra de Dios, dijo el Señor Jesús. Por consiguiente, tenemos que tener consciente de eso, no solamente para conocer lo que lo enseña la palabra, sino para predicarlo, para practicarlo. Así que sí, hermanos, hay muchos que tienen muchas de estas cosas materiales, pero han sido vencidos por la tentación y viven vidas miserables, familias rotas, relaciones que no funcionan.
infelices en todo aspecto de la vida, teniendo muchas de estas cosas resueltas, porque no se han acordado que no solo de pan vive el hombre, que no solo de una casa vive el hombre, que no solo de un buen carro vive el hombre, que las cosas que más nos hacen ser como Dios no se pueden pagar con dinero, no se pueden comprar en ninguna tienda. Viene de la palabra de Dios, y esta es cuando se medita en oración, cuando se busca y se obedece y se pone en práctica. Hermanos, reconozcamos que eso es lo que más necesitamos tú y yo. Pero vamos a ir un poquito más allá. Es lo que necesitan nuestros hijos, más que los juguetes y más que un closet con ropa y más que todas estas cosas. Lo que más necesitan nuestros hijos es que sean salvos, que sean fuertes espiritualmente, que tengan a Dios en sus corazones. Y eso no debe ser algo que sea de palabra, tiene que ser algo que ellos vean en la vida, de que esas son nuestras prioridades con ellos. Porque ven que son las prioridades en nosotros. Y no funcionan los sermones con nuestros hijos. No funcionan. Más bien aburren, caen mal y no nos quieren escuchar. ¿Sí o no? Lo que funciona con nuestros hijos es un ejemplo de vida. ¿Qué lugar tiene la oración en nuestra vida? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar tiene la iglesia de Cristo en nuestra vida? ¿Qué lugar tiene servir al Señor en nuestras vidas? Eso es lo que impacta a nuestros hijos. Y ahí está la diferencia de lo que debemos de hacer. Y es lo que el Señor, era la tentación en la cual quería Satanás, es decir, el diablo, que Jesús cayera. Y es la que Él quiere que nosotros también caigamos. Pero nosotros igualmente tenemos una respuesta bíblica. No. No, yo sé que el trabajo es importante, pero no solo de trabajar vive el hombre de dinero. No. Yo sé que la comida es importante, pero no solo de comer vive el hombre. No, pero la educación, yo sé que la educación es importante, pero no de solo de educación vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Por consiguiente, ahí va a estar mi prioridad. Y el Señor salió ileso y no cayó, porque ahí tuvo la palabra de Dios en su boca y en su vida y la practicó. ¿Cuál fue el segundo ataque? ¿Con relación a qué? Y vamos a ver que trató de la parte humana de la ambición. A ver si el Señor se iba por ahí. Y vamos a ver los versículos 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Así que aquí hay algo, a mí me resulta interesante y es verdad. O sea, el diablo no estaba mintiendo cuando dijo que él podía entregárselo. Porque es verdad que se le había sido entregado. Pero es una verdad media. En primer lugar, ¿quién fue quien se lo entregó? Con el mismo que está hablando. O sea que es cierto, pero hay alguien que está por encima de él, que es el verdadero dueño. Él va a estar y está. Y déjeme decirle que eso, a mi punto de vista, responde muchas cosas de lo que pasa en este mundo. No sé ustedes, pero a mí muchísimas veces una de las excusas que pone la gente para no creer en Dios es lo que pasa en el mundo. ¿Le dicen eso? Como Dios, y miran a las mujeres que violan, y a aquellos niños que asesinan, y a aquellos que hacen esto y hacen lo otro. Y tienes razón. Pero el problema es que esas cosas las hace no Dios, las hace el diablo en este mundo. Las guerras, las divisiones, las injusticias, el odio, la maldad. Es cuando este mundo caído sigue al diablo. Si este mundo caído no estuviera caído y siguiera a Dios, no estaría así. ¿No creen eso? No habría guerra, no habría crimen, las cárceles estuvieran vacías.
no habría vicios. Todo sería una maravilla, un paraíso, sería maravilloso, pero tristemente no es así porque el diablo tiene influencia fuerte sobre este mundo y él maneja gobiernos y él hace cosas terribles en el corazón de la gente. Y eso es una realidad. Y aquí está tratando de convencer de lo que él puede ofrecer. Y sí, claro que puede ofrecer muchas cosas que no son atractivas de este mundo, porque somos de este mundo y no tenemos, a todos nos atrae cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los sentidos del cuerpo, con nuestras pasiones, con la parte sexual, con la parte de las ambiciones de la comodidad. O sea, hay muchas cosas atractivas de este mundo que a nosotros nos atrae, nos gusta, y resulta que el que está manipulando y manejando eso es él. Quiere decir que Él sí nos los puede ofrecer. Y conforme a nuestra debilidad, que Él conoce, no porque sea Dios y lo sepa todo, sino porque no es bobo y nos ha visto. Ya Él nos ha visto. Ya nos vio un día en la computadora y dijo, mira esto por donde va. O nos vio viendo aquel programa de televisión, mira este es lo que le gusta. O nos vio mirando algo. Mira este lo que está mirando. Quiere decir que no es bobo. Nosotros nos hemos ya descubierto por nuestros defectos y nuestros errores que ya hemos cometido. ¿Sí o no? ¿O yo soy el único pecador aquí? Hemos cometido errores. Y quizás no nos vio alguien, pero uno de sus demonios sí nos vio. No quiere decir que el diablo es Dios para estar en todos lados y verlo todo. Pero él sí tiene bien organizada a su gente. Y no son 2 o 3, son muchos. La Biblia le llama legiones. Así que esas legiones que responden al diablo, a Satanás, están bien distribuidas. Y no crea, o sea, no dude de que hay algunos puestos para usted. Nada más que observándolo, a ver de qué pata cogea. Porque por ahí va a ser la tentación. Quiere decir que está tratando de brindarnos estas cosas que nos son atractivas a costo de que no le demos la gloria a Dios, de que no le adoremos a Dios, sino que le adoremos a Él, a Satanás. Y alguien dirá, ¿cómo yo voy a adorar a Satanás? Dios me libre y me ampare y me favorezca. Esos son los que van a los cultos demoníacos que matan gente y riegan sangre y matan gallinas y riegan sangre por todos lados. Yo no voy a nada de eso. Bueno, es verdad que eso es una forma directa del satanismo y de adorar a Dios, a Satanás, no, lo acepto. Pero yo le garantizo que no es la única manera, que hay formas más sutiles en la cual el diablo trabaja para que lo adoremos a Él y no a Dios. Y la forma sutil de hacerlo es cuando nos rendimos completamente delante de esas cosas que Él nos está brindando en vez de servir a Dios. Y muchos a veces criticamos otras iglesias porque tienen imágenes y tienen ídolos y tienen aquello y tienen a este que da allá y al otro y los criticamos, y es cierto que no se debe tener, pero usted se ha puesto a contar cuántos ídolos quizás usted tenga que ocupan el lugar de Dios en su vida y que vienen no de Dios sino del mundo. Pudiera ser algo tan cercano como su propia familia, déjeme decirle. Sobre todo las madres a veces hacen de sus hijos un ídolos. Y no tienen tiempo para servir al Señor, no tienen tiempo para adorar al Señor porque todo es lo que el niño o la niña quiera. O un trabajo, una profesión donde tenga usted pasión. A lo mejor usted es un artista, a lo mejor usted es un escritor, a lo mejor usted es un artesano y hace cosas tremendas y tiene esa pasión por su trabajo y se convierte eso en un ídolo. ¿Por qué? Porque todos sus talentos están puestos ahí, no hay nada para el Señor. Todo su tiempo está puesto ahí, no hay nada para el Señor.
Todos sus esfuerzos, todos sus sueños, toda su pasión está puesto ahí. Y para el Señor, un ratico el domingo era ahí tratando de no ser muy fanático y que no me digan que soy fanático y que soy muy, qué sé yo. Y resulta que se convierte en lo importante para nosotros. Y es lo que Satanás nos está poniendo delante. Y no estamos diciendo, sí, yo voy a adorar a Satanás, pero estoy cayendo en la tentación y estoy adorando esas cosas. Y lo cierto es que esas cosas pueden ser como una pared que usted está levantando. Imagínese un albañil que se puso a hacer una pared. Una pared muy bonita, aquí hay albañiles, constructores, replanteó, puso la regla, puso la cosa, levantó aquí, levantó aquí, levantó aquí, levantó aquí. Y empezó a levantar y siguió levantando, qué linda pared, levantó aquí, levantó aquí, levantó aquí, levantó y después ¿qué pasó? ¿Cómo salgo de aquí ahora? Me quedé, yo mismo hice algo que me separó del mundo y se muere ahí de hambre. Es más, estuve leyendo que en Italia, en una casa antigua, encontraron en unas paredes un tipo metido ahí adentro. Y el hombre se murió de hambre y de sed, no se sabe. Y fue un misterio, porque no había puerta, no había nada. Y la única idea fue, este hombre hizo las paredes y se quedó ahí adentro. Parece que lo hizo intencionalmente, ¿no? Quiso morirse a una forma de suicidio lento. No sé qué le dio a ese hombre. Pero a veces nosotros, hermanos, tenemos un suicidio espiritual lento. Cuando permitimos que las cosas que el mundo ofrece, vamos a decir, que detrás de eso, ¿quién está? Satanás. Nos están separando y haciendo paredes que nos separan de nuestra familia, nos separan de servir al Señor. Y cuando vamos a ver, estamos acorralados por esas cosas materiales y de este mundo que nos ahogan espiritualmente. Nos ahogan espiritualmente y nos separan de Dios. Y eso es lo que el diablo, el enemigo, quiere cuando nos brinda y nos pone en bandeja de plata muchas cosas, pero con una condición: adorarle a Él. En otras palabras, una condición: que se conviertan en nuestro ídolo, que se conviertan en nuestros dioses con minúscula y dejar al Dios verdadero fuera. Esa es la tentación para nosotros. Y como es algo que nos gusta tanto, que nos atrae, pues nosotros decimos, pues está bien, no importa. Y eso es caer. Y eso es no madurar espiritualmente. Y eso es tener una vida espiritual miserable. Con todas las cosas familiares, espirituales, que vienen junto con eso. Eso viene convoyado. El estar separado de Dios y estar espiritualmente lejos del Señor es un grave problema, pero viene con muchas secuelas. Para los que somos casados con nuestras esposas, para los que somos padres con nuestros hijos, para los que todo, ahí viene una secuela de problemas y de circunstancias que significa poner otras cosas en nuestras vidas que se conviertan en nuestros dioses. ¿Cómo respondió Jesús? Versículo 8. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No, estas cosas son buenas, pero la adoración de un solo Dios, así que eso queda en segundo lugar. No, esto realmente me atrae, es algo que me gustaría hacer, pero ¿sabes qué? No le voy a poner a eso mi corazón, porque ya mi corazón está entregado. ¿Sabes qué? Eso no va a ser el número uno en mi vida, porque no puede haber dos número uno en mi vida. Ya está Dios en el número uno, por consiguiente tú te quedas en el 2, en el 3 o en el 4. Si estoy casado, por lo menos ya tiene el 3, porque después del Señor debe estar nuestra pareja. ¿No es así? Así que en prioridades, delante del Señor, y no de caer en esas tentaciones de estas cosas, que detrás de ellas está el diablo, Satanás, tentándonos para que no adoremos en todo al único que merece ser adorado, que es nuestro Señor
nuestro Dios. Ahora, el último ataque tiene que ver más directamente ya con lo espiritual. Y vamos a ver ahí los versículos de 9 al 11. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en tus manos y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en tierra. Así que, qué interesante. ¿Cuál es la nueva táctica que usó el diablo aquí? ¿Qué nueva táctica usó? Que él mismo usó la palabra. Increíble, ¿no? Satanás, el diablo, usando la Biblia para confundir. Y sabemos que, bueno, parece un chiste que él quiera confundir a quien inspiró la Biblia, ¿no? Que es el Señor, pero a muchos de nosotros sí nos puede confundir utilizando la palabra de Dios. Porque ahí aparece todo también, ¿verdad? Si la Biblia lo dice, lánzate, haz esto. Y él está refiriéndose aquí, y no están en los boletines, pero yo le animo a que los busquen en sus Biblias y lo anoten ahí. El Salmo 91 es donde Satanás está aquí usando la Biblia para atentar a Cristo. Está en el Salmo 91, los versículos 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí está hablando de lo que el Señor es capaz de hacer. En tus manos, tus ángeles mandará alrededor de ti. Así que camina, lánzate para el aire, que Dios te va a cuidar. Ahí está escrito. Pero hay una cosa interesante, que yo cuando estaba estudiando esto, hermano, y dije, déjame ver qué dice el contexto de esto. Porque es una de las cosas que usa Satanás. Y yo quiero, hermano, que sus orejitas. Todos los que predican sectas, todos los que enseñan doctrinas falsas, también usan la Biblia. Ahora, ¿cuál es la técnica que usó el diablo aquí? La misma técnica que usan ellos. Toman una pequeña porción de la Biblia, la sacan del contexto y de toda la enseñanza general de la Biblia, le dan una interpretación propia acomodada a las doctrinas que ellos ya inventaron y dicen, mira lo que enseña la Biblia. Esa es la táctica que usó Satanás, que sigue usando las sectas, que enseñan, por ejemplo, que Cristo no es divino, que enseñan que cualquiera de estas cosas, que enseñan que ya Dios vino, etcétera, etcétera. Y fíjense lo que dice un poquito más adelante el mismo Salmo. Seguimos leyendo. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Quiere decir, habló de más cosas que supuestamente uno puede hacer. Así que el Señor dice que te protegerá. Así como tú una serpiente venenosa, camina por arriba de ella, que el Señor te va a proteger. Pero fíjense el versículo 14, eso sí no lo mencionó. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y aquí como que si estuviera hablando Dios. Cuanto en mí ha puesto tu amor, yo te libraré. Así que todas estas bendiciones de Dios son productos ¿de qué? Del amor que hemos puesto en Él. Dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido, ¿qué dice? Mi nombre, ha conocido el nombre de Dios. Ama a Dios y el Señor da bendiciones. Fíjense cómo dice el 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Así que todas estas promesas preciosas de Dios de cuidado. Y usted usando metáfora, vas a caminar y Dios te va a proteger de un precipicio. Vas a pisar una serpiente y Dios te va a proteger. Y lo que está diciendo, en momentos difíciles de angustia, yo voy a estar contigo si tú me amas. Si tú me invocas. Yo tengo que estar primero en tu vida. No se trata de yo soy la gran cosa y aquí voy para adelante porque Dios me cuida y pensando en mí. Pensando en mis recursos.
Ni tan siquiera diciendo yo tengo una gran fe o yo soy la gran cosa, soy hijo de Dios y somos reyes y somos príncipes, somos dueños de cosas, por consiguiente yo hago y deshago. No se trata de eso. Es el siervo humilde del Señor, que no se doblega al mundo ni hacia Satanás, sino que glorifica a Dios, ama a Dios y clama a Dios. El Señor en su misericordia lo va a proteger. A un siervo humilde que no hace cosas por su cuenta, como el diablo quería que Cristo hiciera. Lánzate si Dios te va a cuidar. Usando malamente, indebidamente, incorrectamente un fragmento de la palabra de Dios. Hermanos, el asunto nuestro no es probar a Dios diciendo Dios me cuida, así que ahora va a hacer disparate. La función nuestra, según ese mismo salmo que el diablo usó, es con temor de Dios, clamando a Dios y amando a Dios todo el tiempo. Vivir agarrado de su poder y su misericordia con una confianza y una paz muy grande. Cuando llegue el momento difícil, Él va a estar conmigo y Él me va a ayudar. Yo no voy a querer poner el pie arriba de una serpiente venenosa. Pero si en la vida y en el camino de mi vida piso algo peligroso, Él va a estar conmigo. Ahí está la confianza. Él me va a cuidar cuando esté en un precipicio. Él me va a cuidar cuando esté en momentos de duda, en momentos de soledad, en momentos de falta de dinero, de falta de trabajo, lo que sea. ¿Sabe lo que estaba diciendo aquí el Señor? Usándolo a esto. Mira, el Señor provee, renuncia a todo trabajo y no trabajes más. Dios provee, no lo dice la Biblia, te busco. De la casa del Hijo de Dios no va a faltar el pan, así que no trabajes más. Eso es usar un texto de la Biblia para engañar. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que si me quedo sin trabajo, el Señor va a estar conmigo. ¿No es eso? No es que yo renuncie al trabajo para que Dios me cuide. Está distinto eso, ¿verdad? Es la tentación del diablo. Lánzate, tú eres Dios. Ahí está en la Biblia. Dios te cuidará. Dios va a estar contigo. Va a mandar los ángeles que te van a cuidar. No te vas a caer del precipicio. Tírate en un quinto piso. Te voy a decir lo que te va a pasar. Porque tú estás retando a Dios, tú no estás caminando en Dios, tú no estás obedeciendo a Dios, tú no estás confiando en Dios, tú estás confiando en ti y en lo que este mundo ofrece y en lo que Satanás está tratando de engañar. Así que así funciona. ¿Y cómo respondió el Señor? Respondiendo Jesús le dijo, dicho está. Así que el diablo lo usó la Biblia y Jesús que lo usó, la Biblia también. No tentarás al Señor tu Dios. Así que fuera de aquí. Nosotros quizás no podamos usar eso porque lo cierto es que nosotros no somos Señor ni Dios, pero somos hijos de Dios. Y lo que sí podemos decir y marchar adelante cuando vienen las tentaciones es, el Señor está conmigo. Es mi pastor y nada me va a faltar. Y si en un momento de la vida me toca caminar el valle de sombra y de la muerte, no voy a tener miedo, porque Él va a estar conmigo. Porque su vara y su callado me van a infundir aliento. ¿Se dan cuenta que nosotros no escogemos ese camino? La vida nos va a llevar por caminos difíciles. Y cuando estemos ahí es que aquí están todas estas promesas. Y cuando venga la tentación y el diablo nos haga la guerra, que lo va a hacer y lo está haciendo y lo va a seguir haciendo, podemos caminar en victoria si usamos bien la palabra de Dios, si vivimos la palabra de Dios, si estamos agarrados de la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que estar siempre cerquita de Él y buscados de Él. Hermano, no va a pasar que yo digo, el diablo está en la esquina, déjenme ponerme a leer la Biblia ahora. Porque yo sé que cuando llegue ahí me va a tentar. Yo no sé dónde está el diablo, yo no sé dónde va a estar. Es más, si lo descubro ya no me va a atacar ese día, me va a atacar el otro día. Por consiguiente tenemos que estar preparados ¿cuántas veces? Siempre. Agarrados del Señor siempre. Orando siempre. Meditando en la palabra siempre. Sirviendo al Señor siempre. Adorándole a Él siempre. Glorificando y exaltando su nombre el domingo en la mañana. Sí, pero el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado también. En nuestras casas levantados, glorificando el nombre de Dios, buscando servir al Señor, glorificando el nombre de Dios en nuestras vidas. Hermanos,
de que vamos a ser tentados, pero vamos a salir victoriosos como Cristo salió victorioso. Versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, ¿cómo dice? Por un tiempo. Wow. Yo digo que el diablo más aporreado que aquí no va a salir. Pero no se rindió. ¿Recuerdan después varios momentos de la vida de Cristo cuando hubo tentación? ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo, que eso no te pase, Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apartados de mí, Satanás. Pedro diría, ¿Satanás? ¿Dónde está Satanás? No, pues si me lo dijo a mí. Satanás usó hasta sus propios discípulos para que él no llegara hasta la cruz. Quiere decir que este texto verdadero, por un tiempo, al ratico ya estaba otra vez tratando de que Cristo cayera y poniendo en el corazón de Judas traición y sembrando en el corazón de los fariseos y haciendo la obra destructiva y tratando de obstaculizar el plan de Dios. Hermano, y así va a ser con nosotros. La vida de un cristiano es una vida de lucha hasta que te mueras. No pienses que, esas pasiones juveniles se me van a quitar cuando me ponga viejo. Se te van a quitar algunas, pero otras no. Y te van a llegar algunas que antes no tenías. Yo no sé cómo funciona eso, pero así es. Es nuestra carne, nuestra debilidad. Tenemos que estar alertas. No es primera vez, hermano, y esto lo digo con tristeza y con dolor en mi corazón. Lo digo con dolor en mi corazón. Porque he visto en los años que llevo de ministerio siervos de Dios ya al final de su ministerio ser destruidos por caer en tentaciones bajas. Y lo único que puedo decir es que a lo mejor eran tremendos pastores sirviendo a sus ovejas y predicando y haciendo muchas cosas, y en algún momento se olvidaron del Señor. Y en algún momento se enfriaron de estar cerca de Dios. Y en algún momento dejaron de orar a la edad que tuvieran. Y ahí cayeron. Porque de que es astuto, es astuto. Con el diablo no se juega. De verdad que yo me erizo con la gente que le tira la cola, lo tira para allá, lo suelta para acá. Yo no hago eso. Yo no hago eso. No quiero, yo no juego con el diablo. Yo lo que tengo que estar fuerte en Cristo Jesús. Fuerte espiritualmente, porque cuando Él venga, estar yo preparado y poderlo enfrentar con la palabra de Dios. Amén. Y eso fue lo que hizo Cristo. Eso hizo Él en el principio de su ministerio. Eso tuvo que seguir haciendo todo el resto de su ministerio, porque después siguió el diablo. Hermanos, y así va a ser nuestra vida. Y miren, yo no sé desde el momento en que el diablo pecó y fue expulsado de la presencia de Dios. La Biblia no dice cuándo fue eso. Definitivamente fue antes que Dios hiciera al hombre, porque cuando hizo el hombre ya vino el diablo a tentar a Adán y Eva. Así que eso pasó antes. Así que desde aquel momento que haya pasado, por primera vez, el diablo tuvo la oportunidad de hacerle daño a Dios. Por primera vez. Porque fue cuando la segunda persona de Dios, por amor a nosotros, se hizo hombre. Y aquí estaba el diablo. Allá está Dios, creador de todo. Y ahora de pronto, ¡pum!, se hizo hombre. ¡Wow! El diablo diría, aquí me la pusieron en bandeja. A este lo oí yo. Porque imagínate, este fue el que me echó del reinado. Este fue el que... Así que... Y aprovechó toda oportunidad para tentar a Cristo y tratar de que Él cayera. Pienso yo que quizás sabiendo que no iba a caer, pero por lo menos hizo el intento. No sé, digo yo. Pero nosotros ya estamos aquí. Sí somos vulnerables a Él. Él no nos puede arrebatar la salvación porque nadie puede quitarle a Dios un hijo de sus manos. Amén. ¿Creemos eso? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él es el que nos tiene a nosotros. Pero ¿sabes qué? Nos puede hacer mucho daño. Y sí puede hacer mucho daño a nuestros hijos. Y puede hacer mucho daño a nuestra iglesia. Y puede hacer mucho daño en la comunidad donde vivimos. Y ahí es donde Él trabaja astutamente
para hacernos caer, para hacernos adorar otra cosa que no sea Dios, para quitar nuestras prioridades de donde debemos quitarlas, ponerlas. Todo eso, hermanos, por consiguiente, como el Señor, estemos firmes, porque la guerra ahí está. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Y en esta hora, Señor, te damos tantas gracias porque nos diste ejemplo, aún en la tentación. No podemos entender lo que significó para ti, siendo Dios, ser tentado por alguien tan despreciable como el diablo. Sin embargo, tú lo sufriste, tú lo pasaste por amor a nosotros. Y no solamente para llegar hasta la cruz sin pecar y morir por nosotros y resucitar, aunque eso fue lo más importante, definitivamente, pero también para darnos ejemplo. Darnos ejemplo de cómo salir victoriosos en la tentación. Por eso, Señor, nuestra oración hoy es que nos des fuerzas para, en la presencia y el poder de tu Espíritu Santo, salgamos victoriosos. Cuando de la misma manera que lo fuiste tú, nosotros seamos atacados. Danos el poder en el Espíritu Santo de tu palabra para usarla bien como espada y salir victoriosos en esta lucha. En esta lucha poderosa entre principados y potestades de maldad y la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Así que en tus manos nos ponemos, Señor, suplicándote que nunca abandonemos en el Espíritu el poder para tener la victoria. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús.